¿Cuáles son las vías de transmisión del virus COVID-19? Las vías de transmisión del COVID-19 están dadas en cualquier secreción del ser humano. Una vez que el virus entra en nuestro cuerpo, puede contaminar y puede tomar cualquier parte de nuestro cuerpo. De hecho, está en toda nuestra economía, como solemos decir los médicos. ¿Qué significa esto? Que por lo tanto, cuando estornudamos y tosemos, botamos unas gotitas de saliva muy pequeñas que se conocen como gotitas de fluch. Estas gotitas de fluch pueden llegar hasta 2 o 3 metros de distancia. De ahí que es importante que cuando una persona está enferma se cubra para evitar contagiar a las demás personas. Cuando hablamos y cuando respiramos también botamos gotitas muy pequeñitas. Estas gotitas pueden incluso también depositarse sobre las superficies. Por lo tanto, también generamos contaminación sobre las superficies. Esas gotitas tienen la capacidad de viajar más o menos hasta 1 metro de distancia de la persona. Por eso es que se recomienda que haya una distancia social de 1.5 metros para evitar en la conversación el contagiarnos. Lo otro es, como les mencionaba, estas gotitas se depositan en las superficies y hacen que el virus permanezca activo dependiendo del material por algunas horas. Por ejemplo, si es una superficie de cobre, en el cobre el COVID puede vivir hasta 4 horas. Si es cartón o madera, puede vivir hasta 4 días. El otro problema es que al permanecer sobre estas superficies y nosotros tocarlas, estamos llevando el virus hacia nosotros, porque lamentablemente el ser humano se toca constantemente. Es parte del ser humano y nos rascamos el ojo, nos limpiamos la nariz o comemos algo y por lo tanto llevamos el virus hacia nosotros. La medida más importante es primero evitar tocar las superficies que puedan estar contaminadas, pero lo más importante de todo es el lavado frecuente de manos. ¿Cómo se da el contagio por contacto directo? El contagio por contacto directo es el contagio que se da cuando hay 2 personas que estas barreras que mencioné no se han dado. Esta distancia de 1.5 que la OMS estableció y justamente se da para evitar que estas gotitas que quedan que cuando uno habla, uno arroja, no puedan llegar hacia la otra persona. Por lo tanto, en el contacto directo se necesita primero una cercanía menor del 1.5 metros. Segundo, estar en un ambiente cerrado. Si yo estoy en un ambiente cerrado, la posibilidad de contagio también se incrementa, porque al no haber un flujo de aire, estas gotitas, si bien es cierto, no es lo que se conoce un airborne pathogen, o sea, no es el típico virus que se queda flotando en el aire, sino que finalmente va a caer al piso, pero sí tiene al hablar yo con la persona, sí tiene la fuerza de poder llegar hacia la otra persona, a su ropa, a su cara, ¿no? Incluso en el momento que están cayendo puedo incluso respirarla e ingresarla conmigo. Entonces los ambientes cerrados, la cercanía de las personas son 2 aspectos que son importantes para considerar el contacto cerrado. El compartir el carro, si yo estoy en un taxi, yo no sé si el chofer está contagiado o no. Lo que tendría que hacer es, primero, sentarme atrás, segundo, ventanas abiertas para que con el flujo de aire, por más que yo converse con la persona, no va a haber nada. Y otro de los puntos importantes, porque acuérdense que la boca y nariz es productora de estas gotitas, el otro punto súper importante es el uso de la mascarilla para evitar o contener, mejor dicho. Si yo estoy infectado al usar una mascarilla, no va a salir al ambiente, por lo menos no en la cantidad que pueda contagiar a otra persona. Y la otra persona, si también usa una mascarilla, no va a poder respirar lo poco que he logrado yo arrojar. Entonces es importante. El otro punto para considerar también el contacto directo es cuando realizamos trabajos y manipulamos juntos material. Compartimos lapiceros, compartimos de repente herramientas de trabajo, compartimos ascensores, compartimos espacios y herramientas. Entonces, mientras más angosto el espacio, mientras más junto a la persona, se va a dar el contacto directo. ¿Cuáles son los criterios para definir grupos de contacto? Para entender los grupos de contacto vamos a separarlos en 3 grupos. Un grupo que vamos a denominar A, un grupo B y un grupo C. El grupo A es aquellas personas que han estado directamente en contacto con una persona que ha dado positivo. Por ejemplo, en el caso de las familias. Si yo he dado positivo y la persona estando conviviendo en casa,
suelen compartir baños, suelen compartir alimentos, comparten menaje, comparten a veces el vaso, bocados de comida. Y por lo tanto, este grupo de personas que son del círculo más íntimo de la persona es el primer grupo de contacto con el que las personas sanas se van a contagiar o se podrían contagiar. ¿Ok? Eso es la primera parte. Lo mismo va a pasar a nivel laboral. Si comparto oficina con una persona o si comparto dormitorio con una persona en mis ambientes de trabajo, en este caso en el campamento, también esta persona, si yo estoy contagiado, se convierte también en mi contacto directo, pertenece al primer grupo. El segundo grupo de contacto pertenece al grupo B, que les decía, es el grupo de personas que no necesariamente van a compartir estos espacios íntimos, pero sí comparten espacios laborales. Por ejemplo, estoy en una sala de reuniones y con las personas que tengo cerca puedo generar contacto. Incluso no necesariamente que la persona esté a 1,5 metros de mí, puede ser incluso una persona que esté a 3 metros de mí. Pero ¿de qué va a depender? Esto va a depender primero de la cercanía que tengamos. 2, si estoy en un ambiente donde es ambiente abierto o no es un ambiente abierto. En un ambiente abierto con flujo de aire, la posibilidad de contagio es súper mínima. Si yo estoy contagiado y estoy al aire libre, como estoy en estos momentos, y estoy trabajando con una persona, la posibilidad de contagio realmente es muy reducida. Si comparto con esa persona, digamos, una reunión prolongada en una oficina, por más que estemos a cierta distancia, la posibilidad de contagio se va incrementando. Entonces son dos cosas que tenemos que considerar para el grupo 2. Primero, ya no interesa tanto la distancia, sino el aislamiento o la reunión que puede haber en esas personas donde no tenemos un flujo de aire que permita que haya una limpieza del aire, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto reducir el grupo de contagio. El tercer grupo vamos a denominarlo grupo indirecto. El grupo indirecto se da porque son personas que no estuvieron directamente en contacto con una persona contagiada, sino que estuvieron en contacto con una persona que estuvo en contacto con una persona contagiada. ¿Ok? Pongamos que yo tengo un compañero de habitación, mi compañero de habitación, él es COVID positivo, yo no lo sé o simplemente no lo soy, pero por el hecho de estar juntos en la misma habitación, yo corro el riesgo de ser transmisor, de en mi ropa, si no tengo los cuidados correspondientes, ir diseminando el virus en diversas zonas. Más o menos un poco como lo que pasa con los médicos, que están cubiertos con los EPPs, los trajes de TAEBS, lentes, guantes, etc. Y a veces se cometen errores, no se cambió el guante correctamente, no hubo una limpieza adecuada y toca a otro paciente. Él no se va a contagiar porque está totalmente sellado con el traje, pero transporta el virus de una persona a otra. La otra forma de ser de este tercer grupo es cuando toco superficies que ya han sido contaminadas. Como hablábamos hace un momento, estas gotitas con el virus, cuando se diseminan en las superficies y pueden permanecer de 4 horas hasta 4 días, también se convierten en medios de contaminación. Entonces, finalmente de esta forma identificamos los 3 grupos que podemos tener de contactos directos y de contactos indirectos, ¿no? Entonces, pero son 3 niveles que tenemos que entenderlos. Lo más importante para poder realmente entender cómo no debemos contagiarnos es asumir que en cada paso que doy puedo contagiarme, lo cual es cierto. Y no confiar, no bajar la guardia. Entonces, nuevamente volvemos al punto inicial. Parte de las costumbres sanitarias que tengo que desarrollar, como por ejemplo el lavado frecuente de manos, el descontaminarme, evitar el contacto físico con las personas como abrazos o saludos de mano, etc. ¿Ya? Un punto importante que también se da en estos grupos de contacto, que dentro del tercer grupo a veces también hay prácticas que estamos acostumbrados a hacer y que habitualmente lo consideramos normal, pero no deberíamos tenerlas en estos momentos. Por ejemplo, sabemos que en la mina hace mucho frío y solemos prender el aire acondicionado. Si cerca del aire acondicionado hay una persona enferma, el virus sí puede ser absorbido en esta corriente de aire que se genera, y como lo que hace el aire acondicionado es recircular
comienza a diseminar el virus en las personas que se encuentren más cerca de este equipo de aire acondicionado. Entonces es importante que entendamos eso, y una de las medidas de control en oficinas, por ejemplo, es no prender el aire acondicionado. En el bus, no prenderlo. Lo que tenemos que hacer es tener medios donde haya un flujo de aire constante para que se limpie la atmósfera donde yo estoy. Por ejemplo, estoy en el bus, abrir las escotillas, abrir las ventanas. Y de esa forma yo no me convierto en un contacto. Porque ser un contacto finalmente incrementa tu posibilidad de contagio, ¿no? De ser grupo 1, 2 y 3, del primer grupo al tercer grupo, obviamente el tercer grupo es el que tiene menos posibilidades de contagiarse, pero igual tiene posibilidades. Son más bajas, pero las tiene. Y ya dependemos ahí de nuestra capacidad de defensa inmunológica, de qué tan resistentes somos para defendernos de este virus. ¿Cuál es la distancia social recomendada? De 1.5 a 2 metros de distancia es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque las gotitas, cuando uno conversa, cuando uno habla, pueden llegar hasta 1 metro y hasta un poquito más. Entonces, pues, el rango de seguridad se da de 1.5 a 2 metros de distancia para evitar que estas gotas lleguen a mi persona y por lo tanto yo me pueda convertir en un posible contagiado. ¿Cuál es el riesgo de contagio en trabajos al aire libre y cómo evitarlos? En el trabajo al aire libre, como te mencionaba, es probablemente la menor posibilidad de contagio. Sin embargo, no significa que no se pueda dar. Entonces, primero, respetar la distancia social. Segundo, el uso de los guantes de nitrilo. Tercero, el uso de la mascarilla constante e incluso el uso de mis lentes de seguridad para evitar que estas gotitas que pueden estar flotando o ya a punto de caer, caigan sobre mi persona. ¿Qué más? Evitar en la medida de lo posible el compartir herramientas con la mano. Si tengo que hacerlo una vez que acabo mi labor, primero es lavarse las manos y durante la labor evitar a toda costa tocarse la cara, tocarse la nariz. Entonces es cuestión de hacer costumbre. ¿Es posible? Sí. Acuérdense que por más que sea la zona de menor posibilidad de contagio, igual hay una posibilidad de contagio. Mínima, pero existe. Y por lo tanto depende mucho de lo que nosotros tenemos que hacer para cuidarnos en esos lugares de trabajo. ¿Y cómo se da el contagio por contacto indirecto? Es, por ejemplo, cuando estoy yo en un lugar de trabajo y hay una persona antes que yo llegara y esta persona ha contaminado superficies porque ha estado tosiendo, ha estado estornudando o simplemente estuvo cerca y ya está la persona infectada y con sus gotitas ha ido contaminando todo. Yo toco esa superficie y luego me toco a mí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad para tener el contagio por contacto indirecto es a través de una persona que no necesariamente está enferma. Una persona está trabajando con otra persona que está infectada y su ropa está contaminada y esa persona entra en contacto conmigo. Esa persona de repente no se va a contagiar porque ha tenido la suficiente coherencia de acción para lavarse las manos, evitar tocarse la cara, estar usando su mascarilla. Y probablemente cuando llegue a su cuarto, lo que va a hacer es desechar su ropa, bañarse y no se va a contagiar. Pero si yo no he tenido cuidados cuando estoy en contacto con esa segunda persona, sí puede haber una posibilidad de que yo sí me contagie. Este es un virus que es altamente contagioso, es cierto, no es el virus más mortal del mundo, porque no lo es. La capacidad, la mortandad que se genera por este virus está alrededor del 2.5-2.7%, o sea, un promedio de 2 a 3 personas por cada 100 que son infectadas. Y el 88% suelen ser asintomáticos o hacen cuadros muy simples. Pero es altamente contagioso. Es altamente contagioso. Entonces, el problema está que justamente esa capacidad de contagio que tiene es la que tenemos que evitar para ir mitigando el problema. Otro punto que quería tocar aquí es que no debemos tenerle temor al virus. Es cierto, los contagios están presentes, pero no significa necesariamente que yo voy a desarrollar una enfermedad gravísima, porque hay una serie de factores que van a condicionar que mi enfermedad no sea la más grave. Lo que tengo que hacer obviamente es respetar las distancias sociales, las medidas de bioseguridad, la autohigiene que debo tener, limpieza de manos, limpieza de cara, saber cómo debo conducirme dentro del baño, saber cómo tengo que conducirme dentro de mi habitación,
para evitar cualquier tipo de contagio. Por más que haya una persona que esté positiva, no significa que me voy a contagiar, sobre todo si respeto estrictamente las normas de seguridad. ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de contagio de personas con contacto directo? Si yo he salido con la prueba que estamos tomando, he salido positivo, lo siguiente que va a pasar es que el área médica va a conversar conmigo a explicarme. Y tenemos que entender aquí dos cosas. Uno es que si yo estoy asintomático, no significa que estoy enfermo. Significa solo que estoy infectado, que es diferente. O sea, que tengo la presencia del virus en mí. La otra opción es que yo sí esté infectado y que estoy haciendo síntomas. En ambos casos, lo que se va a hacer es, se va a coordinar para retirar a la persona del campamento y que ésta sea derivada a una zona para el aislamiento correspondiente. Como entenderán, en esos momentos a nivel nacional los servicios médicos han colapsado por la pandemia que estamos viviendo y por la emergencia nacional misma. Por lo tanto, lo que probablemente vaya a ocurrir es que no vamos a poder derivarte a un hospital, aunque va a ser siempre la primera intención, para que seas evaluado ahí por el médico especialista. Lo que va a pasar probablemente es que vamos a tener que derivar a la persona a un hotel que cumpla con las medidas de bioseguridad que el MINSA ha establecido. Lo segundo que va a pasar es que un médico especialista de la empresa Sana, con la que se tiene un convenio, es quien va a ir a ver a la persona que ha sido declarada positiva al hotel. Se tomará la prueba molecular correspondiente y se le darán además las indicaciones necesarias para esta persona, pudiendo ser que se permanezca por una cantidad de días haciendo cuarentena y se tome después una segunda prueba para declarar a la persona ya como caso resuelto, o la derivación de repente a un servicio médico o controles, pero ya estos temas de los controles diarios, estos temas de cuál es el tratamiento médico correspondiente, cuál es la prueba que me corresponde finalizando mi cuarentena, ya es un tema que le corresponde al médico tratante. Y el médico tratante lo que va a hacer es basarse en los protocolos que están aprobados en el Ministerio de Salud. Como empresa lo que vamos a hacer es retirar a la persona del campamento, ofrecer que puedan iniciar la cuarentena dentro de un espacio para evitar contagios con la familia. Y además asegurarnos que tenga al médico especialista cerca y que le hagan las pruebas pertinentes para salvaguarda de la integridad de la persona. ¿Cuál es el protocolo actual que aplica Chinalco Perú antes de ingresar a la unidad minera? El protocolo hoy por hoy consiste en que somos llamados a una cuarentena en un hotel. El primer día que llegamos al hotel hay un equipo médico que me está esperando. Me van a tomar la prueba rápida de COVID, la proteína C reactiva. Van a tomarme también un hemograma completo, van a hacerme un examen físico, van a tomarle la temperatura y van a también hacerme una prueba de oximetría. Con estos parámetros, si todo está bien, yo ingreso al centro médico para que pueda yo iniciar mi cuarentena, ¿ok? Lo siguiente que va a pasar es que al final de los 14 días, a mí me van a volver a repetir la prueba rápida de COVID. Si después de 14 días, que es el tiempo que debería durar la enfermedad, y si es que durante esos 14 días no pasó nada, he estado asintomático y además he tenido contacto cero, y la prueba del último día sale negativa, me estoy embarcando inmediatamente a un bus, que también el bus va a estar en cuarentena y el piloto también va a estar en cuarentena para que podamos asegurar que no hay ningún tipo de contagio y poder subir todos juntos a la unidad minera. ¿Ya? Ese es el nuevo protocolo que se tiene. Ahora, es importante también aclarar un punto, porque van a haber personas que probablemente ya hayan tenido el COVID en casa y de repente nunca se enteraron. Y en la prueba aparece, acuérdense que la prueba rápida mide dos sustancias, IgG e IgM. La IgG lo que mide es un anticuerpo, es una inmunoglobulina que lo que está midiendo es que el virus ya está de salida, por decirlo de alguna forma. Y la IgM es la presencia actual del virus. Entonces, si yo aparejo con una IgG, lo que significa es que el virus está terminando. Yo ya no estoy enfermo, digamos, de alguna forma es el equivalente a un negativo. Por lo tanto, puedo ingresar a mi cuarentena. Se entiende que no voy a tener esos 14 días contacto con nadie y que además, al final del último día, me van a volver a tomar
una prueba rápida. Si he respetado la cuarentena y se vuelve a repetir el examen el último día, hay dos posibilidades, o que salga IgG o que salga negativo. En ambos casos la persona tiene total libertad, no va a haber ningún problema de que la persona pueda acudir, pueda subir a realizar sus labores habituales. Lo que nos tiene que quedar claro es que muchos de nosotros podríamos tener el virus, no hacer absolutamente ningún síntoma y sin embargo ser detectados de esa forma cuando ya pasó el periodo de contagio, cuando ya pasó el periodo, por así decirlo, complicado, ¿ok? Este es el procedimiento que tenemos y lo que estamos haciendo de esta forma es asegurar que las personas, cuando suban, realmente no haya ningún contagio. Como trabajador, tengo que mantener mis prácticas de bioseguridad hasta el final. Lavado de manos, evitar tocarme la cara, evitar estar junto con las personas, mantener la distancia correspondiente. Ese es el protocolo que tenemos. Durante el tiempo que estoy en cuarentena, tengo que hacerme cargo de mi habitación. Nadie me va a limpiar la habitación. Yo tengo que tender mi cama y yo tengo que limpiar mi baño. ¿Por qué? Porque es la mejor forma también de evitar que una persona que no sé si está o no está contaminada ingrese a mi habitación. Y de esa forma aseguramos todos los que estamos dentro de la cuarentena que al salir estamos tranquilos de que podemos sanos subir a la unidad minera. Muchas gracias. Usted es el Dr. Chinalco.